Bienvenidas y bienvenidos a su programa Revolución Democrática 2.0, donde siempre tenemos para ti las mejores entrevistas, análisis político, diálogo y debate, propuestas. No se desconecten porque ya vamos a comenzar. Revolución Democrática 2.0. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Revolución Democrática 2.0. Como siempre, es un gusto tenerles ya conectadas, conectados, compartiendo y comentando esta importante producción del Partido de la Revolución Democrática que, como ya saben, pues es para ustedes, trayendo estos temas que son de suma importancia, que de verdad todas y todos debemos de conocer, debemos de estar enteradas, estar bien metidos en estos temas para que, bueno, siempre a la hora de tomar decisiones importantes para nuestro país tengamos el panorama completo y por supuesto hayamos ya tenido herramientas que nos permitan forjarnos un criterio, entender la situación en la que vivimos todos los días las y los mexicanos y por supuesto poder exigir mejorar nuestro país. Así que bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la inflación, este tema que yo sé que a todas nos tiene súper preocupadas, que nos espanta todos los días cuando vamos a la tienda, cuando pagamos y que decimos, ¿a poco no han dicho, no? Sacas un billete y ya no te alcanza. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de la inflación, porque bueno, pues no salimos del COVID, ya entramos, dicen por ahí, no salimos de una, ya estamos entrando a la otra, porque bueno, pues fíjense ustedes que los alimentos están subiendo al grado de, bueno, estamos hablando ya de un 20%, estas cifras son preocupantes. Tengo yo aquí, por ejemplo, las frutas y las verduras han alcanzado un incremento de más del 17%, las tortillas más del 17%, híjole, son temas que de verdad estamos hablando de cifras más altas en los últimos 21 años. Pero para hablar de este tema, para disipar nuestras dudas, para adentrarnos a entender qué es la inflación, por ejemplo, pues tengo dos invitados extraordinarios. Yo se los voy a presentar inmediatamente. Tengo el gusto de tener aquí en el set, virtualmente, por supuesto, al doctor Jorge Retana Yarto. Él es doctor en política social y maestro en administración pública, es doctor en política social, también es economista, ha sido asesor parlamentario en el Senado y director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, además de ser miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Retana, me da muchísimo gusto saludarlo, tenerlo para platicar de este tan importante tema. Gracias, un placer para mí estar con ustedes y agradezco el espacio. Igualmente le agradecemos, doctor, y por supuesto tengo el gusto también de saludar a Ricardo Becerra Laguna. Él es economista, periodista económico y político. Él fue subsecretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, gerente de proyecto en el CIDE y asesor en el Instituto Federal Electoral. Es autor de varios libros sobre democracia política y reforma electoral, entre otros temas. Y actualmente él preside el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Me da muchísimo gusto saludarte, Ricardo. Bienvenido. Hola, Betty, un gusto estar contigo, con Jorge, con tu auditorio. Pues igual a mí me da muchísimo gusto saludarle a los dos, tenerlos aquí para iniciar este programa que sé va a tener mucha información que a todas y a todos ustedes les va a servir, así que les pido que se acomoden, que lo compartan y que lo comenten. ¿Y qué les parece si, como decía yo, nos ayudan, por favor, a entender qué es la inflación y qué le parece, doctor Retana, si me ayuda usted con una definición de qué es la inflación? Comencemos entendiéndolo. Correcto. Bueno, como ustedes saben, las definiciones siempre, por su naturaleza, no alcanzan a describir nunca, en realidad, el objeto que se pretende precisamente definir. Pero vamos a adelantar alguna posible definición. La inflación es, ante todo, un trastorno en el funcionamiento normal de un sistema económico. Se expresa fundamentalmente como un aumento gradual o puede ser acelerado del indicador de los precios al consumidor, pero regularmente está acompañado por un aumento en el indicador de los precios a los productores. De tal manera que tenemos un trastorno económico en donde el sistema de economía se ve afectado por un cambio más o menos súbito
y puede ser, decíamos, acelerado o gradual en los indicadores de precios, principalmente de los productos básicos, pero pueden ser también de los insumos y materias primas de los productores y de los generadores de procesos industriales. Entonces, la inflación desde este punto de vista ataca no solamente el poder adquisitivo de los ciudadanos en general, sino que ataca también los costos de los industriales, de los productores agropecuarios, de los comercializadores, etcétera. De tal manera que la inflación se convierte en algo así como el enemigo común. Todo mundo quedamos afectados cuando en un sistema económico la inflación aparece y empieza a trastocar todos los procesos de producción, de consumo y de distribución, decíamos, de productos de consumo generalizado o bien insumos y materias primas de los productores industriales, agropecuarios, etcétera. De ahí que entonces que se considere que la inflación es un trastorno grave, muy importante en la economía. Se gestiona de distinta manera cuando el proceso de crecimiento de los precios es gradual, más o menos lento, a que cuando es un proceso acelerado. En América Latina hemos tenido una experiencia ya vasta en estas materias en los años 80 y todavía en principios de los 90, cuando se desarrollaron procesos inflacionarios muy intensos. En algunas economías se llegó a perder el control de los procesos productivos, de los procesos económicos, y llegó a haber inflaciones hasta de más del 400%, por ejemplo, en el caso de Argentina. En México no llegamos a tanto, pero sí tuvimos inflaciones, se le dice, de 2 dígitos, es decir, de más del 10, puede ser 20, 30, 40, 50%. Entonces, decíamos, la inflación es una problemática muy severa en las economías y se vuelve el enemigo común a vencer. Hay que vencerlo para beneficio de quienes menos ingresos tienen, pero también para beneficio de los que producen, generan riqueza y generan empleos. Entonces, es un trastorno muy importante en el funcionamiento del sistema económico y es un depredador del poder adquisitivo de la moneda, porque nuestra moneda siempre se confronta como poder adquisitivo con el nivel de precios. Si los precios crecen, nuestra moneda nos alcanza para comprar menos cosas. Ahí podría yo dejar esta primera participación. Muchas gracias, doctor Retana. Maestro Becerra, yo quisiera también preguntarle a usted, ¿cuáles son las causas, los efectos que usted considera que ha tenido esta inflación en nuestro país? ¿Por qué se han disparado tanto los precios de los alimentos? Sí, Betty, buena pregunta. Bueno, quiero decir que me gusta la definición del doctor Retana. La inflación es ante todo un trastorno, es decir, es un fenómeno que trastoca y sobre todo que resta previsibilidad a los distintos actores y las distintas decisiones económicas. Ya no sé cuánto me va a costar mañana el kilo de cemento, por ejemplo, ¿no? O el tambo de agua o el litro de leche. Y eso empieza a dislocar el conjunto de decisiones y de acciones de todos los que participan en la economía. Por eso es tan dislocante y tan perturbadora el fenómeno de la inflación. Ya lo tenemos en México, en efecto, porque estamos viendo una alza más bien generalizada de un montón de precios, aunque son 2 segmentos los que están provocando directamente la inflación actual, yendo directamente a tu pregunta, Betty. La primera es, por supuesto, pues la pandemia y todo lo que la pandemia trastocó a sí mismo. Es decir, todavía China está combatiendo con su política de cero COVID a la pandemia en su país, y esto ha hecho que cierre completamente puertos de importancia estratégica mundial,
como el puerto de Shanghái, y por lo tanto ha bloqueado la salida y la entrada de un montón de componentes, subcomponentes, materias primas, etcétera, que no están acudiendo y no están llegando a tiempo a sus distintas cadenas de producción, a sus distintas industrias, lo que está rezagando la entrega de un montón de bienes y de servicios. Lo están haciendo escasear. Es decir, la primera razón de la inflación del 2022 es la escasez por este aturdimiento provocado por la lucha contra la pandemia. Y la segunda, por supuesto, es la atroz invasión de Rusia contra el país ucraniano, que ha dislocado a su vez un mercado muy particular, un mercado muy localizado en el tercer mundo, que es el mercado de trigo, de aceites y de otros cereales, especialmente exportados y exportables a África especialmente y a una gran región del Asia, ¿no? De esta manera, al hacer escasear un montón de cereales y de materias primas tan importantes como el trigo, está haciendo elevar los precios de todos esos productos, al principio por pura especulación, pero mientras más dura la guerra y mientras más cruenta se vuelve la cerrazón y la trabazón entre el invasor ruso y los ucranianos, pues más vamos a sufrir todos esta escasez de bienes básicos, ¿no? Y por supuesto está el otro componente, el componente de la energía, de petróleo y del gas, que también está siendo trastocado por las sanciones económicas que Europa está imponiendo a Rusia. Es decir, estamos ante un fenómeno de inflación o un fenómeno inflacionario, uno, que es mundial, dos, que tiene como primer componente el trastocamiento provocado por la pandemia, tres, que está agudizado por la guerra en Ucrania en dos vertientes: el encarecimiento de los cereales, especialmente del trigo y del aceite, y la energía, especialmente el petróleo y el gas. Ahí está concentrado el primer gran, digamos, el FMI ha calculado que el 80% más o menos de la inflación mundial se explica por este conjunto de factores, pero no son los únicos. Por desgracia, todavía hay otros factores, acaso más importantes o de más largo plazo, que también están empujando la inflación y tienen que ver con el cambio climático. Un montón de países productores de alimentos, especialmente de alimentos, en el norte de África y también en partes de Europa y Asia, han visto las peores sequías en las cosechas de 2021 y de 2022. De manera que otra vez se nos presenta la escasez, pero esta vez provocada por pues el cambio climático y las temperaturas tan inusualmente altas que ha vivido esas regiones del mundo. Como vemos, estamos en una situación endemoniada, que es mundial, que le va a afectar y que está afectando a todo el mundo y que, por desgracia, no contamos con todos los elementos ni con todos los instrumentos para poder hacerle frente. Esta es la cruda y la ruda realidad. Maestro Becerra, ante esta realidad tan cruda, pues me atrevo a preguntarle justamente si hay un riesgo de hambruna entre la población que vive, pues, situación de pobreza extrema, por ejemplo. Sí, por desgracia, sí. Ya lo anunció en primer lugar Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Él decía en mayo pasado, el 4 o 5 de mayo pasado, que vivían en riesgo alimentario antes, digamos, de 2021, alrededor de 300, 400 millones de personas. Pero ahora esa cifra, con el conjunto de factores que acabamos de describir, está aumentando el riesgo de hambruna para alrededor de 1.700 o 1.800 millones de personas, especialmente en el tercer mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los países de ingresos bajos, eso es el tercer mundo, países de salarios más bien deprimidos, más bien bajos, en esos países la población gasta una parte mucho mayor de su ingreso, de sus salarios, precisamente en comprar alimentos. Si ustedes suben los alimentos como lo planteabas al principio, Betty, al 17, al 20%, algunos hasta el 30% ya en México, pues la gente que los compra es normalmente
la gente pobre la que gasta más de su ingreso en ese tipo de bienes. De modo que, en efecto, la hambruna está entre nosotros, no está solamente en Bangladesh, no está en Pakistán, no solamente está en Somalia, no está en el centro de África, también en México. Hay zonas que están ya padeciendo una inusual escasez y una inusual alza de bienes básicos perecederos que están poniéndolas en riesgo alimentario. Ojalá, y bueno, podamos hablar de las medidas que ha hecho el gobierno de la República, pero como insistía yo, creo que no tenemos todavía los instrumentos suficientes para hacerle frente a una situación tan difícil como la que se cierne sobre nuestras cabezas. Por supuesto que hablaremos más adelante de ello, maestro Becerra. Antes de irnos a un corte y por supuesto de continuar con este tema en el segmento que sigue, me gustaría preguntarle, doctor Retana, desde su perspectiva, ¿por qué la inflación afecta más a las mujeres? Perdón, ¿más a quién? A las mujeres. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Bueno, lo que pasa es que en el tema de los mercados laborales, pues las mujeres tienen una condición que en muchos casos es más desfavorable que la de los hombres. Pero en realidad la inflación afecta a casi por igual a todas las personas, más allá de que algunas características de género le den ciertas desventajas a las mujeres, como el hecho de que en muchos casos devengan salarios menores o sueldos menores que los hombres, que a veces tienen menos oportunidades de empleo, etcétera. Pero fundamentalmente la inflación es un fenómeno que afecta de manera generalizada, como traté de explicar al principio, tanto a consumidores como a productores, y naturalmente el gobierno está obligado a salirle al paso a esta situación. Ya enfatizaba a Ricardo Becerra un aspecto muy importante. La inflación en la actualidad es un fenómeno multifacético. No podemos atribuirlo a un solo factor, no podemos atribuirlo a un solo elemento. Y precisamente, por ejemplo, en Asia hubo distintas afectaciones de carácter climático que afectaron cosechas, que afectaron una serie de cuestiones. Pero fíjense ustedes que si nos remontamos un poquito, una década atrás, nosotros vemos que el largo ciclo, en el caso de los mercados de alimentos, el largo ciclo de crecimiento alto y prolongado de India y de China generó una sobredemanda de alimentos en el mercado mundial que provocó presiones importantes de precios. Entonces, esta cuestión empezó a modificar la situación de los mercados de alimentos en el continente asiático, que sabemos es el continente más poblado, y entonces esto empezó a provocar problemas que, aunados al tema de los altos precios del petróleo que llegó a existir, por ejemplo, en el caso de 2011, los precios fueron de $120 por barril, empezó a provocar tensiones diversas que se trasladaron hacia el tipo de cambio. Entonces, en realidad, como dice Ricardo correctamente, estoy de acuerdo, tenemos un problema de carácter global, localizado principalmente en sectores muy importantes, sobre todo alimentos y energía, de impacto generalizado y después de carácter estructural. No podemos pensar que esto obedezca, los factores coyunturales están haciendo su papel, están haciendo su impacto, pero de ninguna manera es un factor de carácter coyuntural. Tenemos un conjunto de antecedentes que se remontan a varios años atrás. Por ejemplo, en México en 2017 ya empezábamos a tener un crecimiento de los precios que rebasó el 5.3, si no mal recuerdo. Ya teníamos también algunas medidas de contención que aplicó el gobierno del licenciado Peña desde el gasto público. Entonces, en realidad, en la mayoría y si nos remontamos a Estados Unidos, estamos en algo muy parecido. En realidad, en la mayoría de las economías hay una problemática que en este momento está haciendo crisis,
pero que tiene un conjunto de antecedentes que se han ido interrelacionando con otras variables y que han ido generando presión en los mercados, decíamos particularmente de energía y alimentos, más todas las cuestiones relacionadas con afectaciones climáticas, como explicaba Ricardo, y entonces tenemos un problema en donde la economía internacional ha pasado por dos grandes episodios de crisis, la gran recesión de 2007, 2008, 2009 y la pandemia. Entonces, en realidad venimos de un proceso de grandes desajustes en la economía internacional, que evidentemente economías muy abiertas a los flujos internacionales de comercio, inversión, tecnología, como la mexicana, resienten inmediatamente, además de que sus propias problemáticas internas van generando las presiones, en este caso hacia los mercados. Después, en alguna otra intervención, me gustaría detallar un poco más el tema de cómo afecta la apertura de la economía mexicana ante sus vínculos con zonas geoeconómicas importantes, cómo afecta y cómo está retroalimentando el proceso inflacionario interno. Por supuesto que sí, yo creo que vamos a abrir el segundo segmento con ese tema, doctor. Y mientras, ¿qué les parece si vamos rápidamente a un corte? Porque bueno, es momento de hacer una pausa para que también ustedes tengan tiempo de comentar y de compartir este programa. Es muy rápido, es muy fácil para ustedes y ahorita regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Así de rápido, regresamos a este segundo segmento de tu programa Revolución Democrática 2.0. Recuerda que el día de hoy estamos platicando sobre la inflación, sobre este tema tan importante del que todas y todos debemos estar pendientes. Si vas llegando, recuerda que puedes ver el programa completo en la plataforma de YouTube, donde están todos los programas. Por supuesto, también aquí en Facebook puedes comentarnos a través de Twitter, también puedes buscarnos en Instagram como Revocrática 2.0. De pronto ver cómo grabamos el programa, a veces detrás de cámara, comentarios, etcétera. ¿Y por qué no? También escribirnos para que te vengas y te conectes, si no puedes venir y seas parte de este programa. Pues vamos a continuar, si les parece bien, doctor Retana. Dejamos ese tema pendiente en el primer segmento, que yo le pediría, por favor, nos explicara más a detalle. Correcto. Sí, miren, se trata de lo siguiente. La economía mexicana sufrió una serie de cambios estructurales, es decir, de fondo, muy importantes en los años 80 y los años 90. En la primera mitad de los años 90. Es hoy una de las economías más abiertas del mundo. Se le dice así a las economías que tienen relaciones de comercio, inversión y tecnología muy amplias con el resto del mundo, particularmente con sus regiones más cercanas. México es una economía en donde sus procesos productivos, industriales, agropecuarios y sus procesos comerciales y de inversión atraviesan por distintas regiones en un 65% del valor total del Producto Interno Bruto. El valor del Producto Interno Bruto es nuestro valor de la riqueza nacional medida en valores corrientes, en valores monetarios. Entonces, la economía mexicana pasa, digámoslo así, en el 65% de todo su proceso económico nacional por distintas partes del mundo. Hoy de Asia viene casi el 40% de todas las importaciones. Y de Estados Unidos viene el 50% de todas nuestras importaciones, es decir, de todas nuestras compras. Esas compras se pueden dividir en bienes que se incorporan directamente
a los mercados de consumo, se pueden también clasificar en insumos que se utilizan en los procesos productivos y se pueden también dividir en equipos industriales. Entonces, cuando en aquellas zonas geoeconómicas, como el caso de Asia, México trae casi el 40% de sus compras para consumo y para procesos productivos de un continente como el asiático, que tiene casi desde el año 2000 aproximadamente hasta el 2015, de acuerdo a un informe del Banco de Asia, con una serie de irregularidades, inestabilidades en su crecimiento económico y en el desarrollo de sus índices de precios. Tenemos entonces un problema en donde se va generando un componente, digamos, inflacionario que entra a los mercados de consumo y de producción en México por la vía del comercio internacional, del precio de los productos, o como ya decimos los economistas, de la relación entre los precios relativos. Entonces, aquí tenemos un problema importante que necesitamos incorporar al análisis. México también, por la apertura de su economía y por los lazos, los vínculos profundos que tiene, por ejemplo, con una región como la asiática. Nosotros en Asia tenemos como principal proveedor de productos de consumo y para la producción a China, después a Corea del Sur y después a Japón. Entonces, ahí se incorpora, nosotros compramos productos que si en un momento dado de un mes a otro nos cambia el precio, cuando nosotros compramos ese producto ya trae un componente de aumento de precio, o si son insumos industriales, de aumento en el costo para los productores. Tenemos que tomar en el análisis en cuenta esto porque se convierte en un factor estructural de nuestros procesos de formación de precio en los mercados. En el caso de Estados Unidos, nosotros traemos el 50% de todo lo que compramos de allá y nos hemos convertido en el principal mercado de algunos productos agropecuarios de Estados Unidos, y entonces también nosotros en todas nuestras importaciones que tienen un valor muy alto, traemos también un componente que le vamos a llamar el componente inflacionario vía comercio internacional, porque se modifican los precios dentro de la economía norteamericana, nosotros los compramos y traemos con precios modificados al alza una parte importante de nuestros productos que compramos. Entonces, creo que esto debe de ser parte del análisis dentro de una perspectiva metodológica, pero también dentro de una perspectiva estructural. Tenemos que considerar el componente de precios externo que llega a nuestra economía vía las relaciones internacionales. Si nuestras empresas pagan, por ejemplo, una tasa de interés por los créditos y de un mes para otro esas tasas de interés empiezan a subir, a nuestros productores que contratan créditos internacionales les cambia el costo del financiamiento, tienen que pagar un volumen mayor de recursos por la tasa de interés que les están cobrando por el capital adelantado, y entonces todo eso se convierte en un conjunto de elementos de costo y precio que van modificando también los procesos internos, decía yo, de formación de precios. Espero haber podido ser claro, pero me refiero a que el análisis tiene que incorporar también esta parte estructural de cómo traemos una parte de la inflación de otros países, cómo la traemos a los mercados mexicanos vía el comercio internacional y en un momento dado vía el costo del financiamiento para las empresas. A mí me pareció bastante claro, yo no sé a ustedes, pero por supuesto saben que tienen la libertad de enviarnos sus dudas para que aquí nuestros expertos puedan disiparlas y puedan incluso, tal vez fuera del programa, explicarnos un poquito mejor por medio de un mensajito, por medio de una llamada, tal vez, no sé.
Fíjese, doctor, que justo de esto, de lo que usted está hablando, a mí me gustaría que analizáramos en conjunto justamente el plan que el pasado 4 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador instrumentó, este paquete contra la inflación y la carestía que contempla 4 estrategias principales. Se las digo rápidamente porque yo sé que ustedes pueden conocerlas, pero quien nos ve no. Estas 4 estrategias, una de ellas está encaminada al incremento de la oferta de alimentos. Otra a la distribución, que gira en torno a no incrementar tarifas de transportes, de las casetas, carreteras, etcétera. Una tercera de comercio exterior con aranceles cero a la importación de 21 y de 24 productos de canasta básica y 5 insumos estratégicos. Y la cuarta, en la que la iniciativa privada se comprometió a no incrementar los precios de sus productos y servicios. Esta es la estrategia que se está instrumentando por parte del presidente el pasado 4 de mayo. Yo quisiera preguntarle, maestro Becerra, ¿esta estrategia llegó tarde? ¿Frenará realmente esta inflación? Porque bueno, si contemplamos que el país cerró el 2021 con un semáforo rojo de inflación en un 7.36%, ¿por qué esperar hasta mayo? ¿Es tardía esta respuesta? Y debido a que es tardía o no, ¿funcionará? Bueno, contesto, pues creo que categórico la segunda pregunta, que es muy importante, ¿no? Yo creo que no va a funcionar. Admitiendo, Gaby, que se trata de un programa loable, o sea, es un esfuerzo correcto, en la dirección correcta. Sí hay que hacer estas cosas. Los gobiernos tienen que ponerse a trabajar, tienen que ponerse a dialogar con productores, como decía Jorge, con industriales, con importadores, con los sectores que proveen de alimentos y bienes a nuestro país. Hay que platicar con ellos y hay que llegar a acuerdos con ellos. De eso también se trata la política económica. No lo tuvimos durante 3 años, ¿no? Eso es importante subrayar. Si acaso lo que llega tarde es esta buena costumbre de sentarse a negociar, a pactar con los agentes de las decisiones económicas. Por ese lado está bien, pero hay 2 cosas que me temo atentan o militan en contra de este acuerdo de control de precios, creo que así se le llamó. El primero es que es muy limitado. Se trata de como 20, más o menos, si mal no recuerdo, 20 productos de primera necesidad, eso sí, ¿no? Está el maíz, el frijol, el arroz, la leche, bisteces, el azúcar, 20 importantes, jitomate, por supuesto, chile, cebolla, sardinas, es lo que más o menos recuerdo, pero son 20. El Coneval determina que en la canasta alimentaria de los mexicanos se compone o se incluyen pues alrededor de 42 productos, es decir, se queda más o menos a la mitad de lo que debió haberse controlado o lo que debió haber sido como la atención, el foco de la atención para el control de los precios o para la atenuación del incremento de los precios, ¿no? Es esa primera característica la que me preocupa. Es absolutamente insuficiente. Y por el otro lado, pues como bien se ha explicado aquí ya, la inflación tiene un carácter pues multifactorial, viene por un montón de causas, se transmite por un montón de factores y de vías, de cables, ¿no?, que no están debidamente incorporados en la visión de este plan, ¿no? Especialmente el problema pues, de los energéticos, que el gobierno está atenuando, subsidiando a lo bestia para que no incrementen de precio, y eso está distrayendo un montón de recursos para otras cosas que quizás serían de mayor impacto para controlar esta misma inflación, como por ejemplo dotar de crédito a los productores, que la están pasando mal, por lo que ya decía Jorge, hay tasas de interés que están creciendo, o sea, el financiamiento de las empresas está creciendo, el costo está creciendo, y no hay nadie que llegue a acudir, que acuda y llegue a su apoyo. Es una serie de cuellos de botella el que se está presentando en la acción gubernamental, que creo está haciendo muy débil o muy insuficiente la acción del gobierno en contra de esta inflación concreta del año 2022. Pero
subrayo la parte de la economía política. Me parece muy bien que por fin este gobierno acuda a una mesa, se siente con productores, con los actores de la economía nacional, en pos de un propósito mayor, que es contener los precios. Este tipo de cosas se tuvo que haber hecho desde el principio del gobierno, aunque tengas el 53% de la votación, eso no importa, porque a la hora de la instrumentación de políticas concretas, el diálogo social, el encuentro con distintos intereses, vale más y tiene mayor alcance que cualquier discurso y cualquier sucesión de, pues sí, de conferencias mañaneras a lo largo del tiempo, ¿no? El diálogo social recuperado me parece una parte sustancial que no debemos olvidar y que debemos subrayar. ¿Cómo no? Muchas gracias, maestro Becerra. Por supuesto, también me gustaría escuchar la opinión al respecto del doctor Retana. ¿Es tardía esta respuesta? ¿Este plan es el necesario? ¿Usted qué opina, doctor? ¿Coincide con el maestro Becerra? Desde fin de año, el presidente López Obrador, si nosotros recordamos lo que sucedió en el mes de noviembre, sobre todo, y principios de diciembre, desde fin de año el presidente López Obrador empezó a realizar una serie de consultas. Reunió al Consejo Consultivo, que es un consejo asesor para la presidencia de la República, se reunió con el Consejo de Hombres de Negocios y después se reunió con Carlos Slim. Trató sobre todo cuestiones de carácter fiscal. Hay un adeudo muy grande de los empresarios, se habla de alrededor de 50,000 millones de pesos, pero me da la impresión, y yo lo escribí así, en donde escribo, lo escribí que había una ofensiva política del presidente de la República para buscar puentes de comunicación y concertación política y social con el gran capital en México. Creo que lo ideal hubiera sido que este programa hubiera surgido durante el mes de febrero, porque en el primer trimestre empezó a cobrar aceleración el alza en los precios. Sin embargo, bueno, se entiende que la concertación sociopolítica, en donde hay diferencias o divergencias ideológicas fuertes, no es tan fácil. Pero si habláramos teóricamente, tendríamos que decir que sí, que efectivamente este programa hubiera sido de 24 productos, por cierto, hubiera sido ideal que pudiéramos arrancarlo en los primeros días de marzo. Pero estoy de acuerdo con Ricardo, hay que rescatar el principio de concertación política y social. Esta cuestión me parece fundamental y yo creo que efectivamente de la canasta de productos básicos que establece Coneval, aquí solamente hay 24. Me parece que es en aquellos en los que pudieron ponerse de acuerdo. Y el programa, por cierto, Ricardo, si recuerdas bien, se anunció precisamente como un programa que no planteaba el control de precios, sino una especie de promesa de contención de las alzas que hasta estos momentos se habían producido a partir del esfuerzo que haría el sector productivo para evitarlo. Ahí yo tengo mis dudas porque lo que expliqué antes, es decir, si de alguna manera externamente, en términos de las importaciones, los productos siguen acusando algún tipo de elevación en los precios que impacte los costos de producción de los productores agropecuarios, me parece que va a ser difícil que estos productores agropecuarios mantengan su promesa de darle estabilidad a los precios sin que haya un decreto de control. Entonces, ahí tengo yo una duda importante. Por otro lado, también coincido con Ricardo, es limitado el acuerdo, se ve que lo anunciaron
desde como 3 semanas antes y entonces parece que hubo cierta dificultad en concertar los términos. Me recordó mucho al SAM, aquel viejo de López Portillo, cuando estaba la discusión de si entrábamos o no entrábamos al GATT, pero creo yo que para estos 24 productos razonablemente puede funcionar. Si nosotros detenemos por lo menos el ritmo en el crecimiento de los precios y al final de cuentas tenemos un crecimiento menor, creo que va a ser muy importante. Pero está la otra cuestión, no solamente son las importaciones de Asia, sino también son las importaciones desde el sector agropecuario de los Estados Unidos, que tienen un problema de un crecimiento más alto todavía que el nuestro en precios al productor y en precios al consumidor. Ahí ya se empezaron a subir las tasas de interés para contener la dinámica económica mucho antes de lo previsto. Y no olvidar que en Estados Unidos se habló de inyectar en un plazo determinado 380,000 millones de dólares. Los partidarios de la economía liberal en México se han de haber quedado atónitos cuando escucharon que se iba a imprimir una cantidad importantísima de dinero y se iba a inyectar en la economía. Entonces, el problema precisamente está en que no todas las variables son controladas por el gobierno mexicano. En estos 24 productos habría que hacer un estudio más detallado, pero el problema que yo veo es que no todas las variables las puede controlar el gobierno mexicano y el sector productivo nacional, y ahí podemos tener desde luego elementos de vulnerabilidad en el programa. Muchas gracias, doctor Retana. Les voy a leer unas cifras que también nos piden las personas que nos han escrito, que comentemos en los programas. Hoy es el programa indicado. Las cifras sobre el salario mínimo en el país, que se aumentó un 22% a inicio de 2022, se ubicó en 172.87 pesos diarios, lo que nos da una suma de 5,186 pesos al mes. Pero el costo de la canasta alimentaria urbana por persona en abril, según el Coneval, se incrementó el 12.4%, es decir, casi 2,000 pesos al mes, mientras que el nivel de la canasta alimentaria rural aumentó el 13.3%, lo que da aquí 1,522 pesos al mes. Bueno, estos datos nos dan que el salario mínimo no alcanza para que una familia, pues, de cuántas personas, de 3 personas consuman la canasta básica alimentaria. Esto, bueno, ya no hablemos, estamos hablando solo de la canasta básica, no les alcanza, pero ya no hablemos entonces de educación, de salud, por ejemplo, también de la recreación, de los cuidados personales, incluso también ahí entraría un poquito la cuestión de atender cosas como de rezagos de la pandemia, cosas que les dejaron físicas también, por supuesto. Yo quisiera preguntarle, maestro Becerra, doctor Retana, vamos a comenzar con el maestro Becerra. ¿Este poder adquisitivo de los mexicanos está en caída libre, está en peligro, se va a establecer? Tal vez este planteamiento de Andrés Manuel va a resolverlo o por lo menos a detener y que no se vaya en caída. Bueno, quisiera retomar un poco lo que decía Jorge. En efecto, este no es un pacto que vincule jurídicamente a los productores, a quienes nos venden nuestros alimentos y al gobierno. No hubo tal. Pero sí hay la formulación explícita de contener la subida de los precios. Lo dice varias veces por ahí. Así se dice, sí. Y por otro lado, pues sí se instrumenta una cierta política para vigilar el cumplimiento de este compromiso a través de una muy disminuida Profeco, ¿no? Sí. Y es aquí otra vez donde la política de austeridad se muerde la cola, porque han apachurrado tanto la estructura de todas las dependencias públicas que la Profeco tiene hoy mucho menos capacidades, mucho menos inspectores para verificar que se cumplan los acuerdos que nunca. Y este es otro problema, lo que un poco yo quería transmitir, de la insuficiencia de instrumentos con los que cuenta el actual gobierno para hacer cumplir sus propios propósitos. Y en este mundo de austeridad enloquecida es en el que estamos. Ahora bien, voy a la pregunta tan importante que nos hace Gaby. En efecto, yo creo que estamos presenciando una erosión rápida, importante, del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
Si hay una buena decisión económica que ha tomado este gobierno, es en efecto una política, un ascenso sostenido del salario mínimo. Eso ha contenido de muchas maneras el incremento de la pobreza, y si ustedes me apuran, creo que es la única medida que durante la pandemia funcionó para amortiguar, no lo atajó, pero sí amortiguó el empobrecimiento laboral en nuestro país. Ahora bien, hay que decirlo, la política del salario mínimo había sido muy discutida desde antes, y fue gracias a la desindexación que tuvo el salario mínimo en 2015 que fue posible luego empezar una alza sostenida en los salarios mínimos. Es decir, aquí no hay tampoco inicios adánicos, ¿no? No es que llegó un señor y con una varita mágica subió los salarios mínimos. No, hay una enorme discusión y un enorme trabajo previo que posibilitó esa decisión. Pero en esas estamos. Yo creo que incluso la política del salario mínimo que hoy atinadamente asciende, gracias a las decisiones de este gobierno, también está incompleta. Porque como ustedes saben, el salario mínimo solamente se revisa una vez al año. Y por lo tanto, el salario, los ingresos de la gente van siempre rezagados al ritmo o frente al ritmo del crecimiento de los demás precios. Esa es, digamos, una fatalidad del mercado laboral que no tendría por qué ser tal. Como hemos propuesto muchos desde antes de la pandemia, desde hace 4 años más o menos, las revisiones al salario mínimo pueden darse 2 veces al año, precisamente para, uno, monitorear al resto de precios relativos con los que el salario mínimo interactúa, y por otro lado, para ver si el ascenso del salario mínimo causa una disrupción o altera algunos términos de la ecuación productiva en nuestro país. Pero bueno, este tipo de cambios institucionales en la política salarial son cada vez más importantes en un mundo pues tan metido en turbulencias sistemáticas. Lo recordaba muy bien Jorge, ¿no? Venimos de la peor recesión en 80 años, en el 2009, y luego nos metimos pues a un dislocamiento provocado por la pandemia nunca visto en la economía mundial. Yo ya estoy bastante viejo para decir que llevo 5 crisis grandes y graves en mi existencia, pues que no me dejan consolidar mi estadio financiero ni mi patrimonio, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Lo que yo creo es que el Partido de Revolución Democrática, fuerzas de izquierda, intelectuales, académicos, etcétera, tienen que plantearse con mucha seriedad una nueva idea de la política salarial en México, sin miedo, ni prejuicios, ni tampoco complejos, ¿no? Es muy importante diseñar y discutir el tipo de institucionalidad que tenemos. No sé si la CONASAMI sea ya un organismo funcional, no cambió en nada, son los mismos que mantuvieron aplastado el salario mínimo durante 34 años, más o menos los que están en el Consejo de Representantes de la CONASAMI, siguen más o menos con sus mismas dinámicas y solamente esperan la voz mágica de fines de noviembre que dice qué porcentaje va a ser ascendido el próximo año. Eso no es política salarial, no alcanza. Tenemos que darle mayor densidad, una nueva perspectiva y sobre todo un nuevo seguimiento experto para de veras discutir los efectos reales que están teniendo los salarios y el conjunto de precios asociados al salario. Eso me parece una de las grandes asignaturas de las fuerzas de izquierda en México. Muchas gracias, maestro Becerra. Doctor Retana, se nos anda terminando el tiempo, pero yo quiero cerrar este segundo bloque, por supuesto, también con su opinión respecto a estas cifras que les he mencionado. Y la misma pregunta, ¿el poder adquisitivo de los mexicanos va en caída libre, doctor? Miren, yo creo que hay que reconocer que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por contribuir a recuperar el poder adquisitivo del salario. Ricardo sabe bien que traía un deterioro de casi el 70% en los últimos 30 años. Ha habido un esfuerzo importante que creo que hay que reconocer, pero claro, absolutamente insuficiente. Los programas sociales
han sido también un importante amortiguador, pero necesitamos todavía no solamente darle constitucionalidad, sino generar, sobre todo al interior de la República, en los estados, generar la reglamentación, la capacidad de auditoría, etcétera. Yo no sé, me imagino que Ricardo y usted también han leído el estudio que hizo la doctora Viridiana Ríos sobre la otra mafia del poder, en donde plantea y demuestra con muchos números que el 50% de todos los recursos para los programas sociales, especialmente en los estados, no tanto los federales, pero pudiera ser también, no van a parar a los grupos más vulnerables, sino se quedan en las burocracias como recursos que se roban y que estaban destinados a los más pobres. Efectivamente, creo que hay mucho por hacer para generar una política de revisión salarial, particularmente en el salario mínimo y en general, para reconfigurar la política social, porque la otra asignatura que tenemos, tú lo sabes, Ricardo, y usted lo habrá escuchado, Gaby, es la enorme cantidad de pobres, nuevos pobres, digámoslo así, que dejó la pandemia. En Asia se habla de 30 millones de nuevos pobres. Es decir, si las cifras no se utilizan políticamente en México, yo creo que tendríamos que ver también que sí alcanza por lo menos 2 millones de pobres más. Entonces, este es un dato que generó la profundidad del problema de la pandemia global y que más allá de cualquier otra cosa tendrá que atenderse, porque entonces los esfuerzos de recuperación del poder adquisitivo del salario, los esfuerzos de incorporar mayores recursos financieros a los programas sociales, etcétera, sin la adecuada reglamentación para su operación, evitemos las clientelas, evitemos otro tipo de cosas, sin la debida reglamentación, sin la capacidad de auditarlos, sin la transparencia y sin el rendimiento o la rendición de cuentas, se pueden diluir en sus efectos reales y entonces no estaríamos hablando de que puedan tener un efecto certero sobre la profunda desigualdad social que caracteriza la estructura social en México. Entonces, coincido yo, tenemos que buscar consensos amplios entre quienes podemos estudiar algunas cosas como estas y opinar al respecto, porque el tema social en México es un tema gravísimo. La pandemia nos dejó una situación que no se trata de que alguien tenga otros datos, de lo que se trata es de que vayamos a un estudio muy serio y muy profundo, porque efectivamente en todo el mundo, no solamente en México, hubo nuevos grupos masivos de pobres que nos dejó la pandemia, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en todos los países para evitarlo. La profundidad de la crisis nos dejó como uno de los saldos más nefastos esto. Y estoy de acuerdo, tenemos que ir a un estudio minucioso, a una concertación y desde luego el gobierno que aporte sus especialistas y sobre todo la receptividad para entender que no todo está a punto para combatir a fondo la desigualdad social, nos faltan muchas cosas. Muchas gracias, doctor Retana. Gracias, maestro Becerra. Es momento de ir rápidamente a un corte para finalmente regresar con las conclusiones de nuestro programa del día de hoy. Por favor, compartan y comenten este programa. Ahorita regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD.
Finalmente llegamos al tercer y último bloque de tu programa Revolución Democrática 2.0. Hoy estuvimos platicando acerca de la inflación. Envíanos por favor tus comentarios, tus dudas, tus propuestas, de qué otros temas es necesario y consideras que necesitamos hablar urgentemente. Pues vayamos a las conclusiones. Yo les pediré a nuestros invitados que, por supuesto, a manera de conclusión, vamos a comenzar, maestro Becerra, con usted. ¿Qué políticas públicas propone para frenar esta inflación? ¿Qué le quita? ¿Qué le pone a este paquete contra la inflación y la carestía de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, siguiendo en la ruta que pues, hemos establecido ya en el programa, creo que lo primero es que yo consolidaría, haría un esfuerzo político por consolidar el diálogo entre los productores, industriales, empresarios, introductores, etcétera, para estar muy vigilantes, muy atentos y tratar de expandir el número y la calidad de los productos a contener en su precio, ¿no? Esto me parece que debería ser pues un encargo especial al secretario de Hacienda para estar muy atentos, alertas y seguir muy de cerca lo que va a seguir pasando con los precios. Tenemos países como Estados Unidos que tienen un nivel de inflación que los inquieta mucho y tenemos ya visos de hiperinflación en América Latina, ¿no? Como siempre, en Argentina, pero no nada más en Argentina, también en Brasil ya tenemos inflación de 2 dígitos, ¿no? De modo que hay nubarrones en el horizonte que creo nos deben poner alertas y, como digo, deberíamos fortalecer la concertación sociopolítica para atender ese fenómeno que creo que no hay modo de que no nos siga pegando y que no nos vaya a pegar más fuerte. Esto por un lado. Y por el otro, desde la izquierda, digo yo, desde el pensamiento económico de la izquierda, me parece que se tiene que, como bien dice Jorge, tenemos que documentar muy bien, documentarnos a nosotros mismos muy bien los efectos reales que están teniendo los dos grandes vértices pues de combate a la pobreza o de atención a la cuestión social. Por un lado, los programas sociales, ahorita abundaré sobre ello, pero yo creo que el flanco más descuidado es el flanco de la política salarial. Estoy oyendo ya al gran continente de la derecha mexicana, de la economía de derecha en México, diciendo que existe ya, sin evidencia alguna, una espiral inflacionaria de precios y salarios. Sí. Es decir, lo están diciendo ya, que los salarios son factores cocausales de la inflación. Es una mentira, no está documentado. Todos los reportes que el INEGI está planteando, al menos desde mediados del año pasado, es que los componentes inflacionarios de la inflación concreta en México son el precio de la energía y el precio de los alimentos. En tercer lugar, el precio de los fertilizantes. Más o menos esa es la estructura real de la inflación, pero ya está la ideología en marcha para volver a socavar y a detener la política tan importante de incremento salarial. ¿Por qué es tan importante, Jorge, Gaby, compañeras, compañeros? Voy a poner el dato que nos arrojó el Censo Económico 2018 y luego la ENIG, pero creo que el censo es todavía más categórico. Están muy bien los programas de transferencia, muy bien los programas sociales, pero solamente el 16% de la población dice mantener o sobrevivir a partir de los programas sociales. Contrario censo, el 67% de los mexicanos declara que su ingreso es a partir de su propio trabajo, es decir, de su propio salario o de sus propios emolumentos. Por eso es más importante la política salarial, porque es la señal que se envía al mundo de las remuneraciones, al mundo de los ingresos por el trabajo propio. Esta nueva, digamos, revalorización o revaloración del papel del salario y de una política salarial consistentemente al alza, creo que es una de las grandes ausencias y asignaturas que tiene
pues sí, un partido de izquierda, el pensamiento económico de izquierda en México. Para mí, estas dos cosas son las dos piezas a tener mucha atención en lo que resta del año, en la turbulencia inflacionaria a la que nos vamos a meter, creo yo, irremediablemente. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias, maestro Becerra. Doctor Retana, por favor, también regáleme sus propuestas, sus conclusiones. Sí, yo creo que este programa, el paquete, está planteado para 6 meses. Creo que eso es también un acierto, lo acotaron para no tener que esperar tanto tiempo a efectuar la evaluación correspondiente. Creo entonces que en la medida en que vayamos viendo que los precios empiezan a contenerse, a detener su dinámica de incremento, creo que es importante que vayamos ampliándolo hacia los demás productos básicos de la canasta, porque es fundamental. Eso es lo que le pega más directamente a los grupos vulnerables ya bastante golpeados por los 2 años de pandemia global. Entonces, estaría de acuerdo en que se vaya ampliando paulatinamente. Creo que hay que preservar el pacto institucional de esto, y me parece que hay que mantenerlo y, bueno, irlo ampliando a lo que sea posible, y hay muchas materias en las que podría ser posible. La otra cuestión es que creo que no solamente con fines antiinflacionarios, sino con fines de producción, tenemos que reducir la enorme importación de alimentos y productos agropecuarios que vienen desde Estados Unidos y desde Asia. Creo que tenemos que seguirnos, después de contener la inflación, con un programa que vaya directamente orientado a la autosuficiencia alimentaria, al autoabasto. Creo que esto es fundamental. Los países más desarrollados, desde los años 80, establecieron prioridades como la autosuficiencia de alimentos, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia de recursos hídricos. De tal manera que estos 3 eran componentes básicos para ellos, o han sido, para su seguridad nacional. Entonces creo que después de contener la inflación tenemos que ir a un programa también recuperando la concertación sociopolítica para incrementar el abasto de alimentos en el orden nacional. Una de las grandes deficiencias de nuestra integración o de nuestra regionalización América del Norte fue que no hemos logrado integrarnos desde el punto de vista productivo, y que nuestra integración ha sido infinitamente más comercial. No, tenemos que ir a una reducción importante de las importaciones de alimentos y de otros productos agropecuarios, como hemos logrado empezar a reducir ya en más de 20% la importación de gasolinas y de algunos productos derivados. Creo que esta tiene que ser una cuestión fundamental, y precisamente para que el componente de apoyo real de las políticas sociales crezca, Ricardo, hay que ir a una reformulación de los términos de operación, empezando por los marcos legales y empezando por la capacidad que se tenga de auditar, de exigir cuentas y de supervisar el uso de los recursos públicos para esos gastos. Tú sabes muy bien que una parte muy grande de esos recursos se va a campañas electorales. Por eso la doctora Ríos habla de Oxfam, habla de que se va el 50% al caño de la corrupción. Entonces, creo que esas 2 cuestiones me parecen fundamentales, y una más que mencionaría yo: si nosotros no logramos estudiar correctamente el componente inflacionario externo para plantear allí también las sustituciones de carácter interno, me parece que estamos dejando sueltas una serie de variables que impactan en la estructura de los precios de consumo y a la producción. Los estamos dejando sueltos, y al no tener ningún tipo de control sobre ellos y no tener un programa en paralelo
para ir sustituyendo estas importaciones, dejamos abierta la posibilidad de que impacten en nuestra estructura interna de precios. Me parece que de una manera muy precisa, muy concreta, plantearía yo esas cuestiones como las que considero inmediatas, posibles y de muy importante concreción. Gracias, Gaby, gracias, Ricardo, saludos. Muchas gracias, Saludos. doctor Retana. Muchas gracias a los dos. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero de verdad agradezco enormemente el tiempo que nos han regalado para el programa del día de hoy. Espero que podamos continuar, porque definitivamente es un tema del que podamos seguir comentando y analizando. Es necesario hacerlo, tan necesario también que quien nos ve, lo escuche, pueda entenderlo y sumergirse en estos temas que de pronto parecieran ajenos. De pronto la gente en la calle platicamos de que las cosas están muy caras, pero no entendemos por qué. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Es muy importante este tipo de programas, por supuesto, con qué invitados como los que tenemos el día de hoy. Maestro Becerra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Doctor Retana, igualmente, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí en el programa. Gracias a ustedes, un placer también para mí. Y bueno, por supuesto, gracias a ustedes, también un placer haberles tenido en el programa del día de hoy. No se pierdan ningún programa de Revolución Democrática 2.0, son para ustedes, búsquenlos, ocúpenlos, están en YouTube y en Facebook, también nos pueden escribir y se los mandamos, o vienen y son parte también del programa y participan, y este programa es para todas y todos ustedes. Muchas gracias, yo soy Gabriela Juárez, nos vemos en el próximo programa de Revolución Democrática.